Hola nómadas, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí en una mentoría 1-a-1 con David Pozo. David es un gran amigo mío, socio en algunos negocios y es uno de mis coaches de crecimiento personal. Y bueno, pues a veces colaboramos y yo le ayudo a él también con la parte financiera de sus emprendimientos. Tiene un proyecto que nos va a explicar hoy y bueno, voy a ayudarle en esta próxima hora con su panel financiero y con la proyección financiera. Ahora nos va a contar un poco para qué necesita mis servicios. Hola, muy buenas. Bueno, mi nombre es David, como bien ha dicho Fede. Me dedico al mundo del crecimiento personal, soy profesor, me considero más consultor que coach. En temas de desarrollo personal ayudo a las personas a conocerse muchísimo mejor y estoy especializado en morfopsicología y enneagrama, que son las dos herramientas que yo manejo. Estoy aquí porque Federico, que tenemos algunos negocios juntos, le conozco desde hace 7 años, me ayuda mucho a nivel personal a crecer como emprendedor, como empresario y además a tener una visión muchísimo más certera de los negocios desde la parte numérica y financiera. En esa parte yo siempre he sido una persona que nunca había tenido formación, nunca le había dado importancia y la verdad que el conocer a Fede me ha servido mucho para darme cuenta de la importancia que tienen los números y la parte financiera dentro de los negocios, bien sea para una empresa grande o bien sea para un emprendimiento personal, como es de lo que le voy a tratar. Entonces tengo ahora un nuevo emprendimiento, un proyecto muy bonito que quiero montar y bueno, pues creo que es muy importante tener controlada la parte financiera, el panel financiero, el plan financiero. Y como Fede es experto en este tipo de cosas, porque lo he visto, porque tenemos negocios juntos y él ha llevado las empresas que tenemos a otro nivel, entre otras cosas porque es experto en esta parte, pues le quiero hacer una serie de consultas, que me haga una serie de comentarios, de consejos y aparte de la parte que para mí es súper importante, que es la parte de ideas, ¿no? De Fede, que para eso a mí me parece que es un genio. Luego también en la parte numérica de poder plasmar esas ideas, esos objetivos en unas herramientas que sean válidas para mí, que sean sencillas de manejar, pero que también sean completas, ¿no? Y en eso pues la verdad que por la experiencia que tengo creo que es la persona adecuada y le tengo cerca, pues por supuesto que voy a aprovechar mi amistad y mi confianza con él. Vale, pues vamos a coger un panel financiero estándar que tengo creado por mí, que es el que personalizo y lo vamos a ir viendo. Te voy a hacer una serie de preguntas, David, para ir viendo. Vale, bueno, aquí tengo. Vamos a ver primero qué tipo de productos o más bien servicios vas a vender. Dijiste que tenías tres servicios, pero bueno, no sé si has cambiado. Sí, bueno, la idea principal del negocio es poder dar la posibilidad a todo el mundo, tanto a todo el mercado latinoamericano y al mercado español, a todo el mercado de habla hispana, a que tengan la posibilidad de conocerse mejor y de tener una posibilidad de un crecimiento personal continuado a través de la herramienta del enneagrama. En mi opinión, el enneagrama es la herramienta de autoconocimiento más sencilla y más profunda a la vez que existe. Creo que es una herramienta muy accesible a todo el mundo, que por una serie de motivos internos y externos creo que va a pegar un boom, ya está creciendo. Creo que estamos en un momento en que todo el mundo quiere conocerse mejor, conocer sus fortalezas, sus debilidades. Estamos en la era del conocimiento y dentro de la era del conocimiento, el autoconocimiento, conocernos bien en profundidad, pues es algo muy importante, pero es que además esto ya ha explotado. La mayoría de las personas que estén viendo este vídeo seguro que tienen interés en desarrollarse personal y profesionalmente. Pues el enneagrama es una herramienta muy potente. Yo conozco a muchos profesionales del mundo del enneagrama. Yo soy profesor de la Asociación Internacional de la Asociación Española de Enneagrama y bueno, pues quiero crear un proyecto inclusivo que le permita a todo el mundo, sin diferencias sociales, a poder acceder a este tipo de formación de una manera más o menos profunda. Entonces vas a tener diferentes productos también por precio. Exactamente, entonces mi idea inicial, que por supuesto cuando se inicia un proyecto se tienen cosas en mente, pero
evidentemente las cosas evolucionan, pero ahora mismo sí tengo pensado pues una escala de 3 precios, como por ejemplo un basic para comenzar, que aproximadamente el producto serán una suscripción de unos 20 euros mensuales. Vamos a poner suscripción mensual a grupos. Exacto. Digamos que sería la básica, a 20 euros la suscripción mensual. Vale, luego una suscripción premium de 50 euros al mes, y luego programas puntuales, lo típico, pues, cursos, ¿no? Que no sean suscripciones, sino un workshop, un taller. Sí, exacto, talleres que pueden ser, bueno, en principio. No, en principio pueden ser talleres sí de fin de semana, de 4 a 8 horas. ¿Y este como cuánto? Ese aproximadamente pues en torno a 200 euros. Esas serían las 3 escalas de precio, ¿no? En función de no solo el contenido, sino de lo exclusivo que sea. Vale. Que no sea lo mismo. ¿Los 3 van a estar divididos también por eneatipos? O sea, ¿siempre van a ser con eneatipos exclusivos? No, sí. Lo que es diferente de este modelo a otros modelos es que vamos a trabajar de 2 maneras. Uno, haciendo talleres grupales para que todo el mundo pueda aprender eneagrama a nivel global, a un nivel básico de iniciación. Eso no es nada disruptivo, porque eso lo están haciendo cantidad de gente, y muchos profesores que han sido míos lo están haciendo y lo hacen muy bien, de los cuales pues yo incluso colaboro con algunos de ellos. Pero lo diferente es que quiero montar grupos exclusivos por eneatipo, que sean de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque el eneagrama, el 90% de la gente se queda en la fase de vale, ya sé qué eneatipo soy, que es como saber qué arquetipo de conducta tengo. Pero la gente se queda ahí. Eso es como saber qué tipo de emprendedor eres, pero luego no ponerte en marcha, ¿no? Es como tener una idea del negocio y no llevarla a práctica. La analogía me parece válida. Entonces, de esta manera vamos a poder trabajar, por ejemplo, para las personas del eneatipo 1, una vez que están ya identificados, muchas veces yo he visto que es, ¿y ahora qué? Ya sé mi eneatipo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es trabajar con tus potenciales dificultades, tus defectos, en donde te quedas atrapado, para ir eliminando esos clichés en grupos personalizados, privados, que te den un espacio para tú ser protagonista y poder, junto con un profesor de tu mismo eneatipo, poder trabajar sobre tu interior. Vale, entonces, para ponerle una referencia, esto digamos que sería la categoría, ¿vale? O sea, hay 3 categorías de servicios. Gracias. Entonces, le ponemos, por ejemplo, la suscripción mensual a grupos, habrá un grupo 0 que será el genérico, y luego 9 grupos de, ¿no? Digamos que hay 10 grupos, ¿vale? Porque al ser pocos, aún así van a ser como 30 productos o sí. Vamos a ponerle nombre de servicio, grupo Basic 0, grupo Basic 1, ¿vale? Le ponemos, o sea, el 0 es como sin eneatipo hasta el 9, ¿vale? Ok. De hecho, vamos a ponerle una referencia, grupo Basic 1, vale. Luego del segundo, igual, suscripción premium, también vamos a tener, en principio le pones también como 10, ¿no? Sí, sí. O sea, cada uno tiene, vale. Entonces este es Premium 0, Premium 1, hasta 9. Y Taller 0, Taller 1. Vale, este vamos a ponerle... Vale, este le voy a poner ta, 0. Esto es para crear, es una pestaña de servicio para crear el catálogo de todos los productos que tienes. En este caso no van a tener precio de compra, pero lo voy a dejar ahí, porque entonces serían todos estos 20, estos 50 y estos 200.
Vale, vale, ¿esto para qué lo he creado? Este es como tu catálogo en servicios, aquí es donde vas a añadir la base de datos de los servicios que tienes, ¿vale? Si añades otro más o otro menos, entonces en ventas vamos a poner, tú imagínate que aquí es donde vas a anotar el día a día de tu negocio, ¿vale? Entonces le pones aquí la fecha, cantidad 1 y aquí en producto ya te sale desglosado todos tus productos. Entonces, oye, he vendido una suscripción del grupo Basic 1 y ya te sale automáticamente todo lo que hemos puesto ahí, ¿vale? El importe, a ver, espérate, el importe porque no estoy sacando. Los servicios. Ah, vale, porque. Vale. C2, servicios AE. Vale, esto es porque es 1, 2, 3, 4, 5, vale. Hay que un fallo en la fórmula. Creo que es así. Vale. Vale, entonces aquí ya te sale el total, ¿no? Si por ejemplo haces un lanzamiento, ¿no? Y vendes, pues lo puedes poner, vendes este día, vendes 3 del grupo 1, 2 del grupo 3, ¿vale? Aquí ya te está saliendo todo esto. Esto se te va al panel financiero, que ahora hay que estructurarlo, ¿vale? Pero este es como el panel de ventas, que es como tu programa de caja, digamos, como si fueras una cafetería y ahí donde metes las ventas. La tesorería. Directamente las ventas, ¿vale? Esto se te va a ir agrupando aquí en el panel financiero. Entonces, el panel financiero vamos a dividirlo, en este caso, lo podemos hacer por categoría, que serían pues estas 3 categorías. Esta y esta. O sea, los 3 productos, ¿vale? Y luego lo podemos, por ejemplo, poner por eneatipo. Okay. ¿Vale? Lo podemos hacer lo que tú quieras, pero yo creo que te va a servir mucho ver cuánto se vende, cuánto estás vendiendo cada mes del tipo de suscripción. Este envío lo voy a quitar. Y por eneatipo, para saber también, ¿vale? Entonces aquí vamos a ponerle 0, 1. Sí, para saber realmente. Claro, para ver cuál te está funcionando mejor y por qué, ¿no? Que eso... por qué, para analizar luego a nivel de copywriting, exacto, de estrategias y de mensajes. Exacto. Y de publicidad, por qué en unos estamos creciendo más que en otros. Exacto. Sí, al final esto es la base de datos del negocio. Cuanto más datos sepamos, mucho mejor. O sea, puede haber cosas que ahora mismo ni te plantees, pero o sea, yo sé que tú me has contado que según el eneatipo puede haber gente que sea más, sí, claro, por ejemplo, que compre más o compre menos. Los eneatipos 5 pues son los más reacios, los 5 y los 8 son los que menos van a este tipo de cursos. Claro, pero incluso puede que a lo mejor dentro de los eneatipos también haya por temporadas, o sea, sí, puede ser por meses. A lo mejor los 7 compran mucho, pero como están viajando mucho, los nómadas están viajando mucho y luego no tienen tiempo. Los 7 y los 6 es de lo que más suele haber, por ejemplo, 2, 7 y 6. Pero bueno, precisamente se trata también de tener un control de por qué, para poder, o sea, si mi idea de negocio es poder ayudar a la mayor cantidad de gente, también poder ayudar a la gente que es más difícil de que compre, no solamente lo fácil, ¿no? Me voy a ir a la venta fácil, que también como negocio hay que hacerlo, pero también hay que decir, claro, me voy a esforzar por llegar a la gente que tiene más coraza para que le lleguen, ¿no? Desde un punto de vista de misión del negocio. Exacto. Vale, para crear esto te tengo que crear en servicio, voy a crear una nueva columna que se va a llamar eneatipo para poder sumar 0, para poder sumar en la base de datos. Esta es la importancia bueno, yo este panel financiero, el que lo quiera me lo pide, pero bueno, pues al final muchas veces hay que tenerlo personalizado, ¿no? Sí, entonces aquí yo voy a crear, ¿qué importe? Vamos a crear aquí una que se llama eneatipo para que nos ponga aquí el eneatipo y que podamos sumar por el tipo de eneatipo. Para las ventas podríamos tener solo un número de cuánto vendemos cada mes, pero en realidad cuantos más datos tengamos y más estructurados los tengamos es muchísimo mejor. En este caso con David, él va a vender
3 diferentes productos, pero cada producto va a estar diversificado en 9 categorías, más una categoría 0, que son los 9 eneatipos del eneagrama, más un grupo en común, ¿no? Por lo tanto, en total tiene 30 productos. Se podrían ver las ventas por producto de los 30, que de hecho se lo puedo crear perfectamente, pero también vamos a ver las ventas que tiene por categoría y por eneatipo, porque es súper importante, porque él me ha contado que para medir, porque hay eneatipos en este caso, y es una cosa muy técnica de su producto, pero hay suscriptores que son más propensos a comprar y otros menos, ¿no? Y está increíble poderlo tener así para medir. Entonces estamos creando un panel en el que van a salir las ventas por categoría y las ventas por eneatipo agrupadas. Vale, entonces aquí vamos a poner ventas sí, ventas GS y ventas D y ventas D. Vale. Vamos a ver que funcione. Aquí hay una venta de eneatipo 2 de 100 en diciembre. Esta, bueno, es diciembre porque no hemos puesto mes, vale. Y esta debería salirnos del eneatipo 3 en marzo, una venta de 200. Vamos a ver si ha salido. Marzo, eneatipo 6, vale, perfecto. Vale, entonces, siempre tiene que coincidir, o sea, claro. Vale, esto sí, no se van a sumar, simplemente es que están categorizados de dos formas, pero los totales tienen que ser siempre iguales. Efectivamente. ¿Vale? Entonces vamos a ver los costes, qué gastos variables va a tener tu negocio y qué gastos fijos. ¿Hay algún gasto variable, sí, profesores? El gasto variable más importante son los profesores. Vale, o sí, se llama, ¿lo llamas sí, profesores los o...? Los formadores. Formadores. Los formadores. Vale. Formador. Los vale. Formadores que en principio tengo que ver los números, por eso es una de estas cosas, pero mi idea es ver cuánto les puedo pagar por llevar cada eneatipo. Al principio sería este modelo de negocio, luego evolucionaría y a lo mejor los tengo en plantilla o... Vale. Pero ahora al principio todo a coste variable y sería el pagar a cada formador entre un 30 y un 40% de lo que ingresemos por llevar vale. Vale, va a ser un porcentaje, ¿no? Sí, un porcentaje. Vale, entonces vamos a ponerlo... Vamos a poner un 40%, por ejemplo. Vamos a ponerlo en las ventas, entonces ese lo vamos a poner como un coste directo en la plantilla de ventas, ¿vale? Que se meta automáticamente y vamos a poner que sea 30%, por ejemplo. Pon un 40, pon un 40. Vale. 40% de la venta total. Bueno, de hecho lo vamos a poner aquí, porque ya está. La elimino. ¿Puedes poner una fórmula que me permita a mí variar el 30 al 40? Sí. ¿Me lo puedes poner así? ¿Por cada formador? O sea, individual por cada producto, por cada venta, o cambiarlo de golpe? Mejor cada vez, ¿no? Sí, no, cada vez no, en general. O sea, que yo ahora voy a empezar, por ejemplo, con el negocio, va a ir despacio, ¿no? Pero mi idea es tener una plataforma... Luego cambiarlo. En el momento que tengamos una palanca y que al principio la formación va a ser 100% presencial, porque ahora mismo, bueno, pues empezamos en un formato beta para ver qué tal funciona y todo va a ser muy personalizado, pero mi idea es que con el tiempo los alumnos tengan un acceso a una plataforma de vídeos y que esté todo grabado y que puedan siempre acceder a la información por vídeo y luego ellos aparte tengan, sobre todo en las plataformas más premium, igual en el Basic, bueno, hay que verlo. Vale. Hay que verlo. Aquí lo que nos está comentando David, sí puede hacer que un formato del cálculo de su coste variable, es decir, en este caso es un costo vinculado directamente al servicio. Los costos variables son los que van vinculados a la venta, ¿no? En los productos suele ser el precio de compra del producto más toda la que sea logística, manipulación, packaging, envíos. En el caso de un servicio como es en este caso David, van a ser los formadores. Me está preguntando si se puede hacer cambiar eso, ¿no? Si lo ponemos que solamente sea uno, el problema va a ser que cuando lo cambies se te va a cambiar todo lo anterior. Entonces, vale. Entonces yo
lo pondría, igual que hemos puesto la NA tipo aquí, poner aquí un porcentaje, una columna en la que sea porcentaje de formador, ¿vale? Okay. Y ahí tú lo vas poniendo, que ahora mismo sea el 40, Okay. 40, y de repente si lo quieres cambiar, pues a partir de tal día lo pones, lo bajas. Cuando el negocio escale por 10, porque Claro. el primer año igual no, pero cuando esté muy escalable, el formador igual se está llevando un 10 o un 15% nada Exacto, más. O, claro. Vale, o un entonces, fijo. O sea, pero bueno, eso ya, para empezar, la cifra que yo necesito es el poder saber variar entre un 20 y un 40% para que me Vale. salgan los números y que el negocio pueda sobrevivir. Vale, ahora estamos organizando el panel real para que funcione el negocio y para que pueda David medir desde el día cero todo lo que está pasando en su empresa, pero luego vamos a hacer un panel de simulación para ver cómo ese porcentaje repercute en los beneficios o en todo de la empresa. Entonces, lo que he creado aquí ha sido un panel formador. Esto te repercute en el coste del formador. Si yo aquí le cambio a un 50, el coste de este en concreto, de esta venta, se te va a poner, ¿vale? Si le bajas a un 30, entonces tú puedes tenerlo, cada venta que hagas o que anotes, lo que te decía, si haces un webinar y vendes muchos, lo pones aquí 30 de este, automáticamente se te va a calcular, ¿vale? Y lo puedes cambiar. Si empiezas con un 40 y luego lo bajas, pues mejor. Entonces de aquí ya se debería estar calculando en formador. A ver, vamos a ver si está funcionando. En marzo sale 80, que es el 40% de esta venta de 200. Ya se está calculando aquí. Y en octubre, a ver, teníamos 3 ventas, ¿no? Tenemos una en diciembre, que es 40. Y esto es una clase de Excel avanzado. En esta celda nos está dando un error, nos sale NA, que es cuando da un error de un valor no encontrado. Y no encontraba por qué era, porque en realidad es lo mismo. Esta celda nos está buscando, nos está sumando en la categoría, en la hoja de ventas, nos está sumando la columna M, que es la columna de los costos, que lo hemos llamado formador, con la función sum if s, que el if es el condicional, entonces nos suma siempre que la columna J sea igual al mes, que es el O, ¿vale? Entonces nos está sumando esta columna M siempre que la columna J sea igual al mes en el que estamos. Entonces me estaba dando un fallo con el 12, con diciembre, me está dando un fallo. ¿Por qué es? Porque aquí, cuando todavía no le hemos puesto fecha a las filas, automáticamente nos sale por defecto este 12, nos sale diciembre. Entonces eso genera un fallo. Habría que borrar, Entonces ¿no? tengo que poner la fórmula. No, lo que voy a hacer es esta fórmula, esta columna de B, ¿Sí? de mes, lo que hace es calcularnos el mes. Entonces le voy a poner que nos ponga el mes. Le voy a poner si esta celda es igual a 0, que nos ponga un 0. Y si no, que nos ponga el mes. Entonces, de esta manera, cuando hay un mes, cuando hay una fecha, nos pone como lo estaba poniendo, pero cuando no, nos pone un 0. Y esto nos debería quitar el error, porque ya no estaría coincidiendo el mes en la otra columna. Se lo pongo hasta abajo, bueno, voy a quitar todas estas. Y aquí voy a eliminar. No hace falta tener tantas filas de momento. No, ojalá. Todo esto es lo que va a vender ahí. Que seguramente hay aquí alguna, porque en realidad aunque tenga el mes 12 debía salir, pero seguramente hay alguna que pues salga ahí una fórmula con error. Entonces las eliminamos. Y ahora en el panel financiero vamos a probar si ahora meto una de diciembre. Tenemos una venta el 3 de diciembre de un taller tipo Basic 7, tipo 7, con el 40% de formador. Ya no está saliendo, ¿vale? Entonces ahora los costos, ya tenemos las ventas por categoría y por eneatipo, y tenemos los gastos variables, que son los gastos de formador vinculados directamente a la venta. Es lo que David va a pagar al profesor o al guía que va a llevar ese grupo según las ventas. Durante la primera parte del negocio, porque luego esto evidentemente se cambiará, se mejorará, pero como para empezar el negocio es precisamente lo que necesito. La idea con los gastos muchas veces es que los gastos sean variables hasta que se puedan hacer fijos. Es decir, si David está pagando a un formador
¿por qué está teniendo gastos variables? Porque si en este caso que hemos puesto la simulación de que ha vendido un curso de $20, le está pagando a una persona el 40%, esa persona está trabajando por $8. Cuando esto se escale, que lo vamos a ver en la simulación, va a haber un momento en el que se le pagaría más si fuera variable que si tuviera una persona fija. Entonces, en el momento en el que tenga capacidad de pagar un salario fijo, podría dejar de pagar variable. Puede hacerlo o no. Hay veces que interesa implicar a tus colaboradores de una forma variable y que ganen mucho más dinero, pero llega un momento en el que no tiene sentido que ganen muchísimo más dinero y tú puedes bajarlo. Como a un comercial, pues que le puedes pagar en un momento determinado hasta 3 o 4 mil euros, pero difícil que una empresa pague a un comercial 20 millones de dólares. Los hay que sí, ¿no? Los hay que sí, pero bueno. Pero bueno, eso pasaba normalmente con las empresas antiguas, gente que trabaja de comercial. Yo trabajé en una empresa en la que mi jefe, cuando abrió la sucursal en Madrid, le dieron un 1% de las ventas, y que no era prácticamente nada. Y cuando yo llegué llevaba 36 años en la empresa y estaba ganando unos 16.000 euros mensuales, y era una persona que era, a nivel directivo, era un completo inútil. A nivel comercial, hacía 30 años probablemente fuera bueno, ya era una persona muy mayor que no tenía esas dotes, pero la empresa, la estructura había ido creciendo, no le habían quitado nunca ese variable y estaba cobrando una cosa desorbitada, ¿no? Y precisamente fue porque esa empresa en ese momento pensó que un 1% iba a ser muy poco, pero pues, por circunstancias creció muchísimo y no supieron cambiar esa estructura en el momento adecuado. Entonces es muy importante que tengamos una medición. Tenemos que tener claro qué es lo que buscamos en los formadores, la implicación, los costes, también para hacer más rentable el negocio, ¿no? Dentro de que tu equipo esté contento. Al final se trata de encontrar un equilibrio. Exacto. Vale, ¿qué gastos fijos tenemos, David? Pues bueno, en variables tenemos publicidad. Ok, de captación o... Sí, ads. Vale. Tenemos ads. Tenemos gastos informáticos, web, etcétera, etcétera. Vamos a tener también community manager, que da un variable. Vale. Y vamos a en informática, vamos a poner por un lado todo lo que es web y hosting. Eso es fijo, ¿no? Sería. Eso va a ser fijo, web y hosting. Y luego creo que vamos a tener gastos tecnológicos, por ejemplo, en la plataforma de tecnología. ¿Es un gasto fijo o variable? Sí, sería fijo. Fijo, ¿no? Bueno, puede ser fijo o fijo y variable, porque hay veces que las plataformas de cursos te cobran o una cuota fija o un porcentaje sobre tus ventas, o las dos cosas. Pero bueno. Por ejemplo, ya necesitan una plataforma de suscripciones tipo Netflix que te cobra todos los meses, que es la base del negocio. Eso lo puedes hacer con cualquiera de las plataformas. ¿La tecnología es un gasto fijo o te cobran un variable? No, ahí lo que sí vas a tener en gastos variables es costos financieros, porque probablemente cobres por donde lo cobres, por PayPal, Stripe o la plataforma que sea, vas a tener ahí un porcentaje. Exacto. Y eso hay que meterlo. Okay. Y no, realmente para hacer suscripciones te va a servir la misma plataforma. Lo podrías hacer por PayPal o por Stripe o por la plataforma de cursos. ¿Te permiten que la gente se le cobre? Sí. ¿Sí? Sí, puedes poner que el pago sea periódico, que una vez captes los datos de la tarjeta se le cobre como una suscripción tantos meses y que tengan que darse de baja si quieren quitarlo. Sí. Entonces, gastos fijos. Son gastos financieros, al final sí. son gastos variables porque te van a cobrar un porcentaje de cada pago del cliente, ¿no? Sí. Vale, y entonces gastos fijos, en principio... En principio eso. Bueno, eso... Más, pero bueno, con este panel... Si me dejas casillas, yo las voy Claro, este panel lo que tienes que... Cualquier gasto fijo que añadas aquí, o gasto variable, te va a aparecer aquí en gastos cuando lo desgloses. Ah, está automáticamente puesto, ¿no? Entonces ya te sale aquí, ads informática, tanto gastos fijos como variables, aquí lo metes y vamos a probar, a hacer una prueba, pero si le pones en marzo ads 30, te debería salir aquí, ¿vale? Ya te ha salido aquí. Vale. Luego esta plantilla que es del 2020 la tendré que copiar y crear una del 2021 que automáticamente
Sí. cambiará y tengo otra Esto pestaña. lo duplicas y ya está, sí. Entonces, bueno, tenemos el panel financiero, que yo creo que está bastante fácil. Aquí te saldrían los resultados, ya una vez que metas gastos y ventas, pues te va saliendo mes a mes. Vamos a crear una pestaña en la que vamos a intentar hacer un panel o una fórmula de planificación, ¿no? Que es algo que es bastante útil para poder tener una previsión, ¿no? Entonces quiero hacerlo, bueno, voy a hacerlo de una forma sencilla primero. Entonces vamos a ver por tipo de servicio que teníamos. Vamos a poner, estos son los 3 servicios que tienes, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a ver qué factores tenemos para ver resultados de la empresa, ¿vale? Entonces vamos a verlo, por ejemplo, por mes, ¿vale? Ventas mensuales. Para ver qué flujos necesitas y qué flujos vas a tener. Entonces, vale, aquí tendríamos ventas mensuales de estos 3, ¿vale? Vamos a poner todos los gastos que hemos visto. Formador ads, esto es lo hosting. Estos son gastos variables, estos son ventas, gastos variables. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, pero vamos a hacer como una simulación. Okay. Para que tú puedas ir poniendo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué factores o fórmulas tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí te pongo esto porque en formador, por ejemplo, las ventas van a ser un 40, va a ser un porcentaje, entonces lo puedes cambiar. Con esto lo queremos ver. Vale. Voy a ponerte aquí un total de ventas. Vale, entonces vamos a ver, por ejemplo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Simulador? Sí, sí, este va a ser un simulador, ¿vale? Vale. Ahora lo ponemos. Entonces, aquí, por ejemplo, en suscripción mensual a grupos, lo que tenemos son los precios, ¿vale? Sí. Entonces, y hay que poner el total de suscripciones. Sí, ventas, facturación. Entonces, vamos a hacer que este sea este por este. Para ver la facturación anual, ¿no? Sí, bueno, lo podemos hacer mensual y yo aquí te pongo mes y anual. Que se multiplique. Claro, habría que ver dentro de aquí el el coste, ¿cómo se llama? El coste por... Claro, el coste por adquisición, sí, CPA. Exactamente, el coste por adquisición y el coste por, no sé, por rating, ahora no sé cuál es, que es el número de meses que el cliente está antes de darse de baja. Sí, eso te iba a decir. Ese tipo de ese factor es sí, importante. Hay que poner lo que es la permanencia. La permanencia, sí. Vale, entonces, vamos a ver. Ventas mensuales. Para saber la rentabilidad de porque hay que poner hay que tener claro la captación y la fidelización. Claro. Vale, entonces, por ejemplo, aquí, ads es un porcentaje, ¿no? Vamos a ponerle que sea también, aquí tenemos... Vale, el community manager, pones que va a porcentaje, pues ponle, bueno, vamos a probar, ¿no? Que bueno, son no, menos. Community pon fijo, de momento vamos a pasarle a fijo. Vale, vale. Lo ponemos aquí. Sí. Vale. Y en el otro lado también. El costo financiero vamos a poner que es un porcentaje, un 3%, por ejemplo. Sí, es que es eso, un 3 o un 4%. Sí, entonces, vale. Vale, entonces, por ejemplo, vamos a probar, ¿vale? 10, suscripción mensual a grupos, que tengas 10 nuevos, ¿vale? Voy a hacerlo al mes, vale. para ver lo que sale y qué es lo que podemos ver. Esta es la facturación anual. Entonces aquí el costo es formador, es la suma de todo esto aquí, igual a menos la suma de esto por este porcentaje, ¿vale? Menos
Aquí vamos a tener el total de facturación y el total de gastos variables. Y este Community Manager que hemos dicho que, vale, sea un fijo, ¿no? Community Manager, vamos a poner que sea... Son 100 euros. 100, vale. Web y hosting, otros 100 Sí, o... otros no, más. Se lo tendré que preguntar a mi empresa de web y hosting. Pero Vale. ponle mínimo 250, 300. Vale, y tecnología, que son plataformas y tal, otros... Pues no tengo ni idea. Depende de las suscripciones que tengas, pero bueno, otros 100 Ok. o 200, ponle 200. Vale, que esto está en negativo. Y en app, por ejemplo, para empezar con 300 al mes. Hazlo puesto en un variable. Eso es. Porque, Sí, 300 al mes. vale, o sea, lo he puesto que sea variable para ver cuánto puedes invertir, por ejemplo, un 20% de la ok, facturación. vale, me parece bien. Para que tú, a la persona que te lleve el tráfico, le puedas decir, tenemos de presupuesto un 20%, porque aquí vas a ver el resultado total. Claro, sí, me parece perfecto. Entonces aquí, este es el total, aquí tienes el resultado. Sí, que se es- puede medir y al final es exponencial. Sí. Exacto. Vale, entonces este que es el resultado, ¿vale? Tú aquí, moviendo estos factores, que esta columna te la voy a poner en amarillo porque es la que se, En la que se realidad, en mueve. BDA podríamos llamar publicidad. Sí. Porque dentro de, viendo el equipo que tienes tú, o sea, al final es también, no solo es hacer el anuncio, el equipo... Es para que tengas un presupuesto y que Eso es. lo pongas en base a un porcentaje de que tú puedas decir, tengo este, sí. de publicitario, ¿no? Al final es publicidad y O marketing. bueno, es que en realidad es captación. Captación, ¿ok? Captación de clientes nuevos, porque es... Vale. ¿vale? Entonces, claro, aquí tú ves la variabilidad de si le cambias a un 30%, o sea, ahora estás vendiendo 2.700 al mes, ¿vale? Que hemos puesto un ejemplo de 20, 50, 200, ¿vale? A ver. Sí, sale negativo. O sea, 10, 10, 10, ¿vale? Claro. Entonces, si tú al formador le das un 40% y a la captación de clientes un 30%, pues te va a Sí, lo salir que hay muy que poco, ver ¿no? es que con estas cifras es ver si realmente tenemos 30 suscripciones. Exacto. O la clave está en ver cuánto varía esto, cuánto varía esto. Claro. Para ver si realmente aumenta o no y cuánto. Una cosa que te... Porque si esto aumenta y esto al mes siguiente aumenta muchísimo, al final se va a poner en verde. Claro, lo que estaba pensando es, bueno, el formador sí tiene que ser, sí lo vas a tener como un variable independientemente de las clases, ¿no? Porque normalmente el coste de captación de clientes suele ser mucho más alto, pero si, como en tu caso, los clientes son fieles, tú das al comercial, por ejemplo, le das un porcentaje alto el mes que le captas, pero si luego el cliente se queda 8 meses, a lo mejor ya no cobra durante esos 8 meses, ¿no? Y que eso es lo que pasa, por ejemplo, en los alquileres de apartamentos, que le pagas la mensualidad entera por una captación de un año. Entonces, si tu permanencia mínima es, no sé, la gente se queda de promedio 6 meses, a lo mejor el primer mes ganas mucho menos porque inviertes mucho más en la captación, estás invirtiendo un 40% sobre esa captación, claro, pero los siguientes meses estás ganando mucho más. Entonces eso podríamos calcularlo de alguna manera. Para que esta captación de clientes pueda ser más agresiva a nivel de captación, porque es sobre la venta de ese mes, pero en realidad sobre la facturación total que te va a dejar ese cliente, claro, es mucho más pequeña. Es que a lo mejor la captación de clientes debería ser un fijo, no un variable, ¿no? No, puede ser un variable, pero tiene que ser sobre la captación, tiene que ser... A lo mejor lo haces sobre la facturación. No, es que no hay que hacerlo sobre la facturación, hay que hacerlo sobre la rentabilidad media del cliente. Claro. Hay que establecer el periodo medio... Vamos a sacar esos datos de... Rentabilidad promedio del cliente, es decir, cuántos meses y cuánto paga. Es decir, si por ejemplo en una suscripción de 20 euros y está 6, a ese cliente son 120. ¿Cuánto te puedes gastar en publicidad, claro, para captarlo? Pues hasta 100, por ejemplo, o hasta 90, porque luego tienes al formador, o sea, digamos que cuál es el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuánto, claro, te puedes gastar? Pero bueno, estos son datos que ahora mismo no vas a poder saber, pero todo esto hay que medirlo más adelante. De hecho, claro, viendo esto,
te puede ser muchísimo más rentable tu suscripción mensual a grupos, gente que se quede ahí 1 año, 2 años porque tenga una parte de comunidad y que le guste, que un taller de fin de semana que lo van a hacer una vez, aunque sea mucho más caro, no lo vuelven a hacer. El modelo de negocio, lo que yo aporto es sobre todo eso, que a la gente le es más cómodo apuntarse y bueno, cuántas personas se apuntan a algo y no lo aprovechan. Claro. Muchísimas, ¿no? Pero bueno, al final yo este mes, por ejemplo, de octubre no he visto Netflix ni un día, que normalmente sí que veo algo Netflix, pero son 12, y este ya has pagado igual. Son 12 euros que he pagado y que no lo he visto. Sí. Y hay otros meses pues que me hincho. Ese es el secreto de las suscripciones también, ¿no? Que obviamente a todos nos gustaría como formadores, a David y a mí, que todos nuestros alumnos vieran todos nuestros cursos, lo vieran todo y lo hicieran, pero realmente la realidad es que no. Entonces, una vez que tengas muchos datos y que esto empiece a funcionar, que yo estoy seguro de que va a funcionar bien, empezaremos a poder medir con este panel cuánta gente realmente sigue pagando, incluso no da de baja su suscripción y lleva meses pagando y no aparece por los grupos. ¿Qué porcentaje de no-show hay a los grupos, que es gente que no se presenta y sigue pagando? Ese es el secreto de la suscripción. Como los gimnasios. Claro. Claro. Entonces ahí una cosa que puedes hacer, que es lo que hacen los gimnasios, es en la captación muy agresiva, en un lanzamiento que hagas, venderle toda la suscripción de un año en un pago y que digas todo el año te costaría 20 por 12, 240, te lo vendo en 120 y te pagan todo el año y luego pues la idea es que vayan, porque entonces será que tus grupos son atractivos, pero bueno, si no van pues ya han pagado y tú ya has facturado también. Sobre todo para al final se trata de números y al final es hacer el negocio estable y de que el negocio sea rentable para que la gente que realmente quiera aprovechar la formación lo pueda. El primer año la idea es sobre todo pues dar algo más estándar y a medida que esto vaya creciendo pues que en una plataforma la gente pueda tener todo grabado, ¿no? Claro. Se me ocurre ahora que podamos añadir al panel financiero y otra columna que es el cliente recurrente o no, es decir, las ventas que tú a principio de mes la persona que te lleve las finanzas a nivel de contabilidad diga, oye, han renovado tantos, entonces son clientes renovables para poder ir midiendo. Dentro de gastos fijos, una persona que va a ser el que va a llevar el negocio, un director, digamos. Claro, vale, sí, aquí puedes poner salarios o bueno. Salario, exactamente, salario. Sí. Vale. Bueno, el caso es que con esta hoja, que vamos a llamarlo simulaciones, ¿vale? Simulación. Puedes ver todo esto, ¿no? Entonces tú aquí pones el salario. Entonces vamos a hacer una simulación para que lo puedas ver tú y para que lo pueda ver la gente, de algo realista de lo que piensas. Cuando empieces a vender, ¿cuánto piensas que puedes vender no sé, bueno, no te pongo el primer mes, pon al tercer mes de lanzarlo, ¿no? Que ya está rodando y que ya tengas... Bueno, las cifras te las pasé, si quieres las echamos un vistazo. Sí, vale. Estaban aquí. Estas, ¿no? Más o menos, pero podemos pensar digamos que unas... Voy a copiarlo. Vale, me lo llevo aquí para... Podrían ser vamos a suponer, unas 50, vamos a poner 50 al mes, 50 suscripciones al mes. ¿Por cada uno? No, en total. En total, ¿no? Vale. 50 del normal, con 10 o 20 del premium. Del otro vamos a poner en total pues unos 10, vamos a suponer 10 premium al mes. Estamos hablando de lo mínimo para que esto empiece a rodar. Vale, perfecto. Sí, 50 que sería una facturación de 1000 mensuales para que haya un flujo. Y de fin de semana pues otros 10 y de fin de semana que hagas un taller mensual al principio y que se apunten 8, por ejemplo. Vale, ponemos 8. Uno al mes. Vale, entonces esto tiene un coste del formador, ¿vale? Con el 40% de 1.240, la captación de clientes, si fuera un 30%, pues bueno, yo creo que puede ser, o sea, esto quiere decir que estaría invirtiendo 930 euros en captar ventas de 3.000, ¿vale? Exacto. O sea, es un 30% sobre la facturación, que al final es que se consigue un por 3, que más o menos sí son cifras que estás consiguiendo, ¿no? Puede ser. O sea, que gastándote 1.000 consigas una facturación de 3.000. En mi otro proyecto personal de morfopsicología, que es mi marca personal, tengo ratios más elevados. Vale. Que eso, entonces, bueno, ha sido una de las cosas es alguien que le puedas... intentar replicar como mínimo eso, ¿no? Vale. Claro, lo bueno de esto es que
que si consigues, o sea, ahora vamos a hacer una simulación, porque al tener un servicio con suscripción, lo bueno es que la captación de cada mes es facturación residual que se le van quedando el resto de meses, ¿no? Entonces ahora vamos a ver esto en el resto de meses, que si tú consigues 50 clientes de 20 euros un mes, son 1000 ese mes, pero el siguiente mes van a ser 1000 menos, no sé, una merma del 30% de que se den de baja, por ejemplo, ¿no? Pero ya son 600. Si ese segundo mes consigues otros 50 nuevos, pues van a ser, entonces vamos a calcular, que ahora mismo es totalmente aleatorio porque no sabemos cuánta gente va a durar. Teniendo en cuenta que... Pero tener cuánto dura y cuánto se van dando de baja. El coste, o sea, el ratio de baja, que ahora no me sale el nombre, que es un nombre técnico en inglés, en mi opinión va a ser muy bajo porque vamos a ofrecer tutorías, mentorías al final de grupo, ¿no? No, porque es un producto de mucho valor y a un precio bajo, entonces... Y que hay algo, y que hay una persona, o sea, no es Netflix, no es una plataforma, o sea, no es solamente acceso a vídeos, que al final está bien, yo estoy apuntado a plataformas donde no voy a utilizarlas, pero si tú tienes la oportunidad de con el mentor de vez en cuando el verle la cara, ¿no? O que haya un evento social, pensando a lo mejor un evento social todos los meses o cada 6 meses, que cuando acabe, por ejemplo, esta situación tan rara que tenemos, el valor que van a volver a tener la gente cuando haya reuniones, meetup, congresos, va a ser un reboom. O sea, dentro de 1 o 2 años cuando vuelva, va a ser una locura. Porque hay que estar preparados. Exacto. Pues con esto podemos ver, vamos a poner por ejemplo aquí el director, que no le hemos puesto nada, esta es la suma, vale. Con esto lo que vemos es que con estas ventas que has dicho, por ejemplo, tendrías una facturación de 3000 y te daría un residual de 287, ¿vale? No tendrías, o sea, ahora mismo no tendrías. ¿Qué hacemos con esto? Ver que si en vez de 50 vendieras 100, pues ya te da el doble, ¿no? 20 y 16, ya te estaría dando esto, y a lo mejor puedes saber en qué momento, con cuáles ventas, puedes meter un director, que a lo mejor le pagues 1000, ¿no? Y decir, vale, cuando esto supere más de X dinero, entonces damos el siguiente paso, ¿no? Entonces hay que hacer una simulación mes a mes de cómo puede ser la evolución. Entonces, esta es la simulación general, pero vamos a copiar esto y vamos a intentar hacer mes a mes. Vale, entonces tenemos aquí mes, y en vez de poner anual voy a poner mes 1, mes 2, porque vamos a poner los ratios de permanencia. Okay. Entonces vamos a poner una planificación, por ejemplo, a un año. Y entonces vamos a tener suscripción mensual al grupo. Estas son las ventas mensuales, de que es la captación, que hemos dicho, vamos a ponerlo con las cifras de antes. Pero vamos a tener... Esta es la ventas mensuales nuevas. Entonces vamos a tener las residuales. A ver, esto, ¿por qué no se quita? Que esto es lo interesante, porque una vez que en el negocio de David él está captando continuamente todos los meses, pero tiene una permanencia, o no una permanencia, sino que los clientes se van quedando y sin embargo los gastos fijos van siendo más pequeños comparados con la facturación. Exacto. Ahí es cuando se va creciendo el negocio. Claro. Entonces aquí tenemos renovaciones, grupos y renovaciones premium, ¿vale? Okay. Entonces, vamos a ponerle aquí que... Vale. Entonces, que el mes 1... Vale, esto es... Vale, llevamos una hora, ¿vale? Sí. Ok. Me quedan para... tarjeta como 25 minutos. Vale, sí, terminamos esto y... Guay. Vale. Vamos a poner un ratio de renovaciones, por ejemplo... Eso tendría que ser, porque te iba a preguntar qué porcentaje crees que renueve, pero en realidad sería cuántos meses van a durar, ¿no? De promedio. Yo creo que la media por lo menos van a ser 9 meses. 9 meses, vale. Vale, entonces ponemos, vale, vamos a poner lo que se vayan acumulando 9 meses. Vale, vamos a hacerlo de forma, entonces tenemos renovaciones, ¿cómo podemos calcular eso?
Claro, esto sería... Hombre, lo que podríamos poner es, yo creo que podríamos poner la cuota de un mes multiplicado por un porcentaje que puede ser 0, si es, o sea, que se multiplique por un coeficiente y el coeficiente es el número de meses de media. Vale. ¿Sabes? Y así que pueda ser, imagínate que empezamos con 9 meses, pero a lo mejor nos damos cuenta que son 6 o mañana sube, o sea que por el coste ese, por el porcentaje Pero lo ponemos en facturación, o sea, yo lo que estoy haciendo No, pero es que yo no haría eso. para ver el mes, porque si no vas a ver cifras anuales, ¿sabes? Pero es que me valen las cifras anuales. Si al final a mí lo que me importa no es cuánto facturo cada mes, sino es cuál es la rentabilidad media de mi cliente. Si vale. al principio a lo mejor empiezo 20 por 9 son 180, es decir, ¿cuánto gasto yo? ¿Cuánto me paga un cliente? 180 pavos. Vale. De cada tipo. Si yo mejoro en la atención al cliente y mejoro el rating, vale, entonces lo hacemos me va a ir a lo mejor a 2 años. Lo ideal es llegar que el cliente medio te dure 2 años. Vale. Entonces vamos como a poner... Netflix, ¿no? Que te dura 2 años y medio, más o menos, o por ahí. Vale. Entonces lo hacemos mensual, vale, ya sé cómo hacerlo. Entonces ponemos facturación mensual y facturación total. Eso es. Y aquí tenemos renovaciones en meses. Lo vamos a calcular por eso y renovaciones premium en meses, ¿vale? Entonces vamos a ver, o bueno, más que renovaciones es duración. Eso es duración. Vale, entonces los grupos vamos a poner que son 9 meses y los premium ponle un poco menos, porque a lo mejor son... ¿Cómo los grupos? La gente que se mete en los grupos, de los de 20 euros, ponemos que tiene una duración de 9 meses. El básico. Y el básico. Y el premium ponle un poco menos, porque a lo mejor como es más caro, duran menos, no sé, por probar. Bueno, o sea, al vamos final, a poner eso es ponerlo. 6, vale. Entonces vamos a ver que este... En realidad suele ser al revés. ¿Sí? Bueno, ponle como quieras, ¿sabes? Ya lo puedes cambiar. Entonces, este es el total por cada cliente. No es por cada cliente, que se puede poner por cliente, vamos a ponerlo, para que tengamos ese dato. ¿Vale? Exacto. Entonces, esta es la facturación de cada cliente nuevo captado. Entonces, lo que tenemos es que si cada mes estamos captando este nivel, pues estamos facturando esto en total, ¿no? Entonces, ¿qué gastos tenemos para la facturación total? Exacto. El formador, lo que hemos dicho, en principio, como va a durar en el seguimiento, va a ser igual en porcentaje, por lo tanto es 40% de esto. Y no, la captación. Y la captación no, porque la captación, bueno, ahí es lo que puedes ver, ¿sabes? Ahí siempre que la captación sea positiva, hay que aumentar. Si es que al principio estos negocios hay que invertir todo, claro, todo en captar al principio. Los 2 primeros años es gastarte toda la pasta en captar. Claro, pero tú date cuenta que si hemos dicho que con un 30% más o menos, que con 930 tú captas estos 3.000, sí, ya no tienes más gasto de captación. Entonces ahí es donde estás ahorrando en el total, ¿sabes? De cada mes, ¿vale? Okay. Porque la formación, si el cliente te dura 9 meses, si tienes el formador pagándole 9 meses, pero al captador ya te has gastado el 30% en captarle, ese cliente te dura 9 meses, ya no estás gastándote eso. Por lo tanto, eso te lo estás ahorrando. Vale. Y los costos financieros, ahí sí, porque lo van a pagar al principio, o mes a mes, la parte proporcional. Sí. De los 6 meses o sí, de los 9. Sí, de hecho, vale. Entonces el fin de semana es el mismo. Sí, es un porcentaje, ¿no? El 4%, sí, lo que sea. Vale, este era por la... Este es... Vale, este es el negativo, entonces vamos a ver, porque aquí lo que vamos a ver es que en realidad, vale, web y hosting, sí sería esto por la duración en meses, ¿no? Más o menos. No, el hosting son 60 euros al año, 80, y la web 180. Ya, bueno, por eso, aquí habíamos puesto... No, pero aquí habíamos puesto 250 mensuales, ¿o es anuales? No, es anual. Ah, vale. Entonces eso vamos a cambiar. Menos 25, yo qué sé, mensual, más o menos, ¿no? Ok. Vale. Pero el gasto, pues, bueno, suponemos que si dura 9 meses es
este por 9 meses, ¿vale? O sea, lo que quiero calcular es, si tú hicieras solo una captación, imagínate que haces un mes y ya no captas más, ya no sigues creciendo. ¿Cuánto te dura la empresa y cuánto ganas en total, ¿vale? Si vas renovando cada mes, pues vas ganando. Digamos que teniendo más clientes. Si cada mes consigues 50 clientes, pues es como otros 9 meses de trabajo, ¿vale? Claro. Pero hay que calcular con esa captación de 50 clientes de un mes, si no hicieras nada más de captación, cuánto ganas en esos 9 meses, ¿vale? Okay. Entonces el Community Manager, por ejemplo, pues si es este por 9, porque le vas a... Bueno. Pero eso es para saber lo que ganaría cada mes. Sí, claro, para saber el... el total no del mes, sino el total por clientes, ¿sabes? O sea, con esta captación, imagínate que tú este mes haces un lanzamiento y consigues 50, 18 clientes, ¿vale? Solamente. Sí. Y que obviamente, como no son clientes de una vez, son clientes que te van a durar 6 meses, 9 meses, ya vas a tener trabajo para los siguientes 9 meses. Imagínate que no vuelves a captar ninguno, eso es lo que quiero calcular. Pero sabiendo esto, si sabemos que la media son 9 meses, ya sabemos cuánto es el ingreso, cuánto es el gasto, cuánto es todo. Claro. No, pero es que los gastos se reducen, que es el secreto. El gasto, claro. Claro, eso es lo que estoy calculando, ¿sabes? Porque al reducirse los gastos, aumentan mucho las ventas, pero se reducen los gastos. De hecho, este es el dato que quiero, ¿vale? Al final, bueno, no se reducen tanto porque en realidad solo se reduce la captación, pero bueno, digamos que con un mes, con el primer mes, tú ya estarías asegurándote un beneficio de 3.972 si consigues este lanzamiento. Claro, si lo que yo tengo que saber es si replico cada mes eso, si replico cada mes que al mes siguiente es a lo mejor en vez del 30%, como ya tengo mejores copies y mejores cosas, me gasto el 20% en tal, ¿cuánto voy ganando mes a mes? Claro, no, tú ponle esa simulación. O sea, este dato, este es el importante, es con un mes tú consigues un beneficio de unos 4.000, ¿vale? Aplazado en X meses con estos ratios de tal. Entonces, si tú haces esta misma captación, suponiendo que no crezcas durante 12 meses, que tendrías asegurado 12 meses más otro año de trabajo, pues estarías... sí, eso por 12. Tendrías esto por 12 de beneficio, ¿no? Que aquí es cuando, pues lo que decíamos antes, ¿no? Aquí es donde puedes decir, bueno, si meto un director, esto es un año, ¿no? y le pagas 1.000 al año, 12.000, ¿sabes? Con esta previsión tú vas a facturar, no a facturar, sino a ganar en 12 meses unos 48.000 de beneficio. Entonces puedes prever el tener un director, tener y tal... Y reinvertir. Claro, y hacer lo que se lance. Porque aquí, bueno, claro, si en vez de... dinero tengo para reinvertir en el negocio? Claro, si en vez de 50, a partir del sexto mes estás reinvirtiendo y en vez de gastarte en captación 1.000, te puedes gastar 5.000, claro, pues entonces dices, vale, entonces estoy consiguiendo, yo qué sé, ya estás en otras cifras, estás consiguiendo 200 clientes nuevos cada mes, tal, te estás gastando en captación 3.000, que probablemente lo puedas hacer en 6 meses, te estás reinvirtiendo y ya estás pues ganando 300.000 al año, ¿sabes? Entonces ya con esto puedes hacer la simulación. Entonces, 50. Sí, en realidad la cifra que me vale más es más el total que el mensual. Claro, sí, por eso. Es el total, porque es el total, más o menos... El mensual no me dice tampoco nada. Claro. Porque... No, el mensual te lo haría teniendo una previsión de, bueno, el primer mes voy a captar 50 con esto, el segundo 70, para ver en qué mes puedes meter a un director, en qué mes puedes... Eso sí, para tener una previsión de cuándo poder invertir en ciertos recursos. Sí, exacto. Una previsión de tesorería al final. Sí. Sí, pero en realidad es que lo vas a, o sea, si consigues el primer mes estas cifras y el segundo lo replicas, pero bueno, ya a partir del segundo mes estarías teniendo un flujo de 1.000. La idea es que el negocio empiece con 40.000 euros de que eso, ¿cómo lo...? O sea, bueno, eso luego es en el balance, el tener que empezamos con caja con 40.000 euros de depósitos de socios, o sea, de activos. Eso no tiene nada, no tiene nada que ver. Lo único para valorar la empresa es, si haces una simulación mes a mes con esto, pues dices, oye, el primer año vamos a dar un beneficio de tanto... Calculo, para hacer una valoración, puedo ver el número de suscripciones que vamos a tener el primer año y con eso ya es suficiente. Porque con eso ya, digamos que podemos ver el primer año, podríamos calcular el primer año y el segundo, y con eso ya con una fórmula
ver cuáles los flujos que vamos a poder tener. Como hemos podido ver, cuando tienes un emprendimiento es súper importante tener tus números y amar tus números, ¿no? Mucha gente empieza los emprendimientos y los números es lo último que hacen, y empiezas a vender, a gastar dinero y no sabes realmente qué pasa, ¿no? El tema de tener un panel financiero, un director financiero o un coach financiero en tu negocio, por muy pequeño que sea, súper importante desde el principio, porque si no, cuando te metes ya en el negocio estás en las tareas urgentes del día a día atendiendo a clientes y ya ni puedes delegar ni puedes tener una planificación, y sobre todo no vas a saber tus números desde el principio. Hay muchísima gente que me viene y lo tiene anotado en una libreta pero no tiene esa medición. Entonces hay dos cosas súper importantes que tenemos que hacer cuando empezamos un negocio, o si ya lo tienes y no lo has hecho, tienes que hacerlo desde ya, ¿no? La primera es tener un panel financiero en el que vas a medir lo que pasa en tu negocio día a día. Vas a ver cuáles son tus ventas, cuáles son tus gastos variables, tus gastos fijos y cuál es el rendimiento real de la empresa. El rendimiento real no es este mes he facturado 1000 y he comprado mercadería por 700 para venderlo el mes siguiente. No, eso no es real, eso es el flujo de caja, ¿no? Lo que tienes que saber es esos 1000 que has vendido, qué dinero te está dando, qué rentabilidad te está dando, ¿no? Entonces es muy importante que tengas un panel financiero adaptado a tu negocio para que te enseñe esos números tanto por categoría como por área o por tipo de producto o de servicio que estés vendiendo. Y lo segundo es tener un panel de simulación. Es ¿qué pasa si aumento mis márgenes en un 1%? ¿Qué pasa si cambio de proveedor financiero y en vez de un 3% me cobra un 4%? ¿Qué pasa si el mes que viene invierto más en marketing y en vez de conseguir 30 clientes nuevos consigo 60? Eso es lo que tenemos que ver para poder tener una planificación y poder proyectar qué va a pasar en el año que viene, en los próximos 6 meses, en los próximos 12 meses, que no son más que números, que previsiones que están en tu cabeza y que realmente no son reales, pero tienes que saberlo, porque sin este panel de previsión financiera puede que tu negocio no funcione. Y es muy importante, a mí me ha pasado muchas veces que analizo un negocio desde el principio y es que no es rentable. Digo, mira, es que tendrías que vender muchísimo para que sea rentable, porque tus márgenes son pequeños, porque tienes muchos gastos fijos desde el principio y no es rentable, y puedes descartarlo, ¿no? O que tu producto o tu servicio o tu emprendimiento sea muy rentable desde el principio y que veas que haciendo las cosas sencillas y fáciles, en 2-3 meses vas a empezar a tener un flujo de efectivo que va a estar haciendo que tu negocio funcione perfectamente.